Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga a cada uno de los que nos miran a través de las redes sociales. Pastor Otto Cabrera de la Iglesia de Cristo, el Abrazo del Padre, tiene el privilegio de estar llegando hasta tus hogares para poder compartir un rato la palabra del Señor y poder aprender todos juntos acerca de esta serie de temas que hemos titulado Los Templos. Tenemos que comprender que nosotros vamos hacia el tercer templo, pero no podemos hablar del tercer templo, no podemos hablar del verdadero templo si no conocemos cómo ha evolucionado los templos y entender un poco que lo que ya pasó es figura para lo que está pasando y es una base para lo que ya vendrá. ¿Me acompañas a orar? En estos 30 minutos vamos a compartir contigo esta serie de temas que le hemos titulado Los Templos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la bendición de llegar a cada hogar. Danos una unción poderosa, Señor, que la pantalla se convierta, Señor, en un púlpito para llegar en el nombre poderoso de Jesús a cada vida, a cada corazón, llevar revelación, llevar palabra, Señor, y que transformen las vidas, que transformen los corazones y que abra el entendimiento y comprendamos que es mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Para comenzar un poquito hablando de esto del templo, tenemos que ir entendiendo que a lo largo de la historia, el Señor siempre ha querido habitar. Uno de sus deseos es que Él se pueda manifestar a su creación. Lo más importante de parte de Dios es que Él quiere habitar en medio de nosotros. Y Él quiere habitar en un vaso, pero no un vaso que esté sucio, un vaso de honra, dice la palabra. Él busca vasos de honra. Y esto que el Señor quiere hacer en nosotros, lo podemos ver en la primera manifestación de Dios que tuvo, donde Él quiso manifestarse a su creación. El primero que encontramos fue el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es la cosa más exquisita que puede haber para todos los que amamos la doctrina. Yo creo que alguien que ama la palabra no puede obviar este tema. Todos los que amamos la doctrina, de una u otra manera amamos el conocer y el entender y el profundizar y el saber cada vez a más acerca de donde Dios habitó en el tabernáculo, pero también dejó la doctrina y dejó muchas enseñanzas ahí plasmadas. Podemos ver en Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El modelo no fue hecho el tabernáculo no fue hecho en base a un modelo humano, fue hecho en base a un modelo celestial. Mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Un modelo de atrio, un modelo de lugar santo, un modelo de lugar santísimo. En el altar de bronce. Hermoso, ¿verdad? El altar de bronce, la fuente donde se lavaban las manos, que era como un espejo, el lugar santo que estaba compuesto por la mesa de los panes, 6 filas, 2 filas, cada uno tenía 6, hacían 66, un reflejo de los 66 libros de la Biblia. El candelabro, el altar del incienso, y en el lugar santísimo miramos el arca del pacto. El arca del pacto, tal vez en inglés es mejor el nombre con que se dice a lo que con el propiciatorio, lo que se iba arriba del arca del pacto, pero el sitio de la misericordia es el nombre en inglés, la traducción mejor, que era donde se derramaba la sangre, pero era donde caía, porque habían 2 querubines que cubrían el arca del pacto y donde estaba la gloria de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios, y que
que inundaba todo el lugar santísimo, pero estaban los dos querubines del arca, en el arca del pacto, donde se derramaba el sacrificio, la sangre que era la expiación una vez al año para perdón de pecados, la sangre que viene siendo figura de Jesucristo, el arca del pacto donde había este tabernáculo hermoso. Solo es un tema para hablar de él, pero quiero ponerlo en referencia, porque aquí podemos ver claramente que entraban a través de 4 columnas, entraban a través de los 4 evangelios al atrio. Miramos que después al lugar santo se llegaba a través de 4, ahí sí, 4, a través de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 columnas, que podríamos hablar de los 5 ministerios para entrar a la cobertura del lugar santo, las 4 columnas que miramos en la entrada del atrio de los 4 evangelios, y podemos decir que el gran velo, que no se puede pasar al lugar santísimo si no se pasa arrastrado. Eso para ir hablando un poquito de la importancia que tiene el tabernáculo de Moisés, que nos habla de los evangelios, nos habla de los 5 ministerios, nos habla de la bendición que Dios quiere dejar plasmada en este tema tan importante. Miramos que cuando había una distribución de las 12 tribus, esas 12 tribus, lo que daban la forma que tenía el tabernáculo en el desierto era de una cruz, como figura de que el verbo se iba a tabernaculizar y él iba a ser el tabernáculo, él iba a habitar en medio de nosotros. Podemos ver claramente en Éxodo 12:35 que hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro. O sea, fue hecho este tabernáculo en base a materia que fue purificada. Fue purificada, el horno fue fundido, porque tenía que haber una pureza en lo que se estaba haciendo. Pero es el primer lugar, el primer lugar como ente, porque antes lo que se tenía, Abraham lo que hacía antes eran altares. Tabernáculo. Ahora lo que aparece es un tabernáculo. Ahora el verbo ya se tabernaculiza. Ahora el verbo ya aparece en un lugar donde él habita, que es el lugar santísimo, el arca del pacto, donde está el sitio de la misericordia, como se dice en inglés. Y este lugar, amado, es el primero. Pero lamentablemente podemos ver claramente el desorden que vino a hacer el pueblo de Dios en el libro de Jueces, y pierden el arca del pacto, pierden el tabernáculo, pierden la estructura que se tenía, y habita en Silo. Salmo 78:60 dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Seguía el arca del pacto, pero ya no seguía el modelo del tabernáculo como se lo había dado a Moisés en el monte. Ahora bien, dijeron: aquí cada año hay una fiesta solemne en Silo. Esta fiesta es donde las mujeres salían a danzar en coros. Masholá es en hebreo, salían a danzar, y estas mujeres salían porque era una fiesta para conseguir esposo. En esta fiesta fue donde vinieron, miramos el desenlace de la tribu de Benjamín, trayendo a las mujeres y llevándoselas de una forma inapropiada, a la fuerza, y termina el libro de Jueces diciendo: cada uno hace lo que bien le parece, en una fiesta que se celebraba en donde estaba Silo, el tabernáculo de Moisés. Vemos también todo lo que pasa en torno a este tabernáculo que no fue hecho de la forma correcta y que lo llevó a un desorden. En Jeremías 7:12: andad ahora a mí lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Miramos claramente esto, pero no dejemos de hablar de los hijos de Elí,
Cuando Elí oyó el estruendo, la gritería, dijo: ¿qué estruendo, qué alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy de combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Después del desorden del libro de Jueces, después de lo que hicieron los hijos de Elí, que no supieron cuidar dónde estaba la presencia de Dios, el arca fue quitada y al final se perdió el tabernáculo, se perdió el modelo, se perdió el lugar donde Dios había hecho su seat of misericordia, el sitio de la misericordia. Pero aparece David. Interesante, amados, porque viene David y viene a restaurar el tabernáculo, viene a restaurar el tabernáculo de Moisés. Entonces aparece nuevamente el concepto tabernáculo, y aquí aparece con David. Primera de Crónicas 28-29. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La lección que miramos es que el arca del pacto, el lugar donde Dios ha morado, donde quiere morar, si no es conforme al modelo, si no es conforme al modelo de Dios, si no es en la santidad que Dios quiere que se habite, se puede perder. El tabernáculo, el lugar, el sitio de la misericordia, donde Dios pone su presencia, donde derrama su sangre para perdón de nuestros pecados y expiar nuestras faltas, no una vez al año, sino todas las veces que nos acerquemos. Ese lugar se puede perder. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, Primera de Crónicas 28-11, y el plano, pero David no construyó, dio el plano del templo, de su casa, de las tesorerías, de los aposentos, de sus cámaras y de la casa del propiciatorio, pero como derramó mucha sangre, la herencia se le fue dada a su hijo Salomón. Salomón hizo un tabernáculo espléndido, era una cosa maravillosa, que la reina de Saba vino a ver no solo el templo, sino la sabiduría del rey Salomón. Era un templo que como nunca otro se había hecho. Uno de los grandes hallazgos de este templo es que fue hecho en el monte Moria, donde tuvieron que rellenar, aplanar y construir. ¿Con qué tecnología? Hasta la fecha miramos que todavía esa explanada del templo todavía continúa, y estamos hablando aproximadamente que fue un templo que fue construido fácilmente 1000 años antes de Cristo, y hoy llevamos más de 2 años después de Cristo. Estamos hablando que fue una explanada de templo hecha más de 3000 años. El templo de Salomón, el templo donde los planos de David por derramar sangre le fueron dados a su hijo. Un templo que miramos que no era el atrio tenía un lugar para ver de esta perspectiva, ver la magnitud con que se construyó el abacro. La fuente de bronce que había en el atrio era pequeña, pero la que puso Salomón fue algo grandísimo, donde habían unos bueyes. Y ahí podemos sacar unas enseñanzas espléndidas. El agua de la palabra de primero cae en los bueyes de los ministros, y a los ministros se los dan a los sacerdotes, que cada casa debe haber un sacerdote para que ahí sea plasmada el agua de la palabra. El ministro recibiendo de parte de Dios y dándoselos a los jefes de las casas paternas en las casas. Una enseñanza hermosa que podemos ver ahí, y podemos ver que el templo de Salomón era un templo
que al final lo que tenía era una forma. Si podemos verlo, era un templo que tenía una forma de un ser humano, acostado, como el sueño que tuvo Jacob años atrás. Si lo podemos ver, yo creo que cargo aquí los versículos, las diapositivas, y los que están ayudándome en pantalla lo podamos respaldar. Son 30 minutos que vamos a estar hablando. El sueño de Jacob, Génesis 26, podemos ver claramente y cómo esto tiene un paralelismo. Diapositiva estamos en la 164. Podemos ver claramente el sueño de Jacob, cómo tiene un paralelismo al templo Salomón. Entonces Salomón, la revelación que tuvo era que el templo más adelante ya no iba a ser un templo físico, sino más adelante el templo iba a ser un templo de hombres. Es algo impresionante cómo vamos viendo el templo de Salomón como una figura humana. El turbante, la cabeza, el lugar santísimo en la cabeza, los brazos, podemos ver el pectoral, el pecho, donde están el candelabro, el lugar santo. O sea que tu corazón habita en un lugar santo, tu cabeza, tus pensamientos es un lugar santísimo, y las piernas vendría siendo el atrio. El caminar nuestro tiene que pasar por un altar de sacrificio, tiene que pasar por el fuego vivo, tiene que pasar por la llama que purifique nuestro caminar. Pero el lugar santo es donde están las manos, el lugar santo es donde están tus obras tienen que ser tus pies purificados y tus manos santificadas. Hermoso cómo podemos ver el altar en una figura del templo de Salomón, tipificando la figura del cuerpo humano. Pero no solo es esto, hubo una evolución después de este templo. Entonces el templo lo podemos ver en esta presentación, en esta gráfica, o esta sería una imagen, ¿verdad? Lo podemos ver que esta parte de aquí era la ciudad de David, pero Salomón vino a la parte de arriba, vino a construir, hizo la ampliación, y ahora se conoce esta parte. Los que han estado en Jerusalén han ido a conocer la ciudad vieja, como se le llama a la ciudad de David, y la parte esta de acá de la explanada. Esta explanada es donde donde Abraham subió con Isaac a ser sacrificado. Ahí, y ahí como una figura de que Cristo era el que iba a tomar el lugar. Impresionante eso, ¿verdad? Porque podemos ver claramente que tarde o temprano Cristo tiene que tomar este lugar, y eso lo podemos ver tipificado en que tiene que haber un verdadero templo en ese lugar, que tiene que verdadero, porque nosotros sabemos que viene un tercer templo, como se le dice el nombre a este lugar, pero realmente tiene que venir un verdadero templo. En esta serie de temas vamos a ir escudriñando y vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esto. Y para no alargarme mucho, en el templo de Salomón, que podría... Hablamos brevemente del primer lugar donde Dios decidió habitar, que fue el tabernáculo de Moisés. Después vino el tabernáculo de David, pero después viene el templo ya como algo físico, porque no iba a habitar en tiendas, sino David decidió que hacerle una casa al Señor, una casa a Jehová, y a habitar en un templo hecho ya de manos, no una tienda, un templo. El templo. Después viene aquel tiempo donde Saúl no respetó el Shemitah, el 7, no respetó el séptimo año de reposo. Entonces tuvo que ir una cautividad durante 400 más o menos 490 años. No se respetó los ciclos de 7, o sea, debía 70 Shemitahs el pueblo de Israel,
debía 70 años de reposo. Entonces tuvo que ser llevado a la cautividad el pueblo de Israel, llevado a Babilonia, para que la tierra tuviera esos 70 años de reposo. 70 años que tenía en deuda con Dios. 70 años. Cuando viene Dios, manda a Daniel a hablar cosas escatológicas de la restauración de que iba a venir más adelante. Esa restauración que se levantan aquellos dos grandes restauradores, Nehemías y Esdras. Esdras, miramos claramente que lo primero que él viene a restaurar es el templo, y a ese templo se conoce entonces como el templo de Zorobabel, el que está en el libro de Esdras. Ya vemos que Nehemías lo que viene a restaurar no solo es el templo, sino viene a restaurar la ciudad, y la ciudad la restaura con sus 12 puertas, y restaura con sus 5 torres, y restaura con sus murallas. Los dos restauradores del templo, de los restauradores después de los 70 años que pagaron ellos por no haber respetado desde el rey Saúl el famoso Shemitah, el 7 años que dice en el libro de Levítico, que es uno de los Shabbats que se tiene que respetar. Se tiene que respetar el séptimo día de la semana, se tiene que respetar la serie de 7 semanas, que es el Pentecostés, que es el 50º día, se tenía que respetar el séptimo año, y se tenía que respetar el 49, que es 7 por 7, 49, el 50 año, que vendría siendo el jubileo. Entonces ellos no respetaron el Shemitah, el 7, que por eso fueron 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Y podemos ver claramente, amados, que vienen los restauradores. Y Esdras, en Esdras 3:8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, y los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen en la obra de la casa de Jehová. Buscó gente que viniera a activar en la construcción. Entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocaustos. Lo que querían era tener un lugar donde Israel siempre ha querido, querrá y va a querer tener un lugar donde Dios pueda manifestar su Shekinah, su gloria, en el lugar santísimo, donde Dios pueda manifestarse, y un lugar donde se pueda hacer un altar, un punto de contacto, como Nimrod hizo ciudades, pero el primero edificador de altar fue Abraham como figura de Israel, porque Abraham, Isaac, Jacobo, Israel, Abraham, Israel, padre de multitudes, padre de una nación grande. Lo primero que hizo fue un punto de contacto de entre la tierra y el cielo. Esdras lo que vino a hacer fue a restaurar el altar, el atrio, para luego pasar al lugar santo y poder tener un lugar santísimo. Esdras, en Ageo 1:14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Isaac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Se levantaron los jefes de la casa paterna. Y Ageo es un libro profético que habla en paralelo a la restauración del templo de Zorobabel. Entonces ya vamos viendo que no solo Dios habitó en el tabernáculo de Moisés, no solo habitó en Silo, donde los hijos de Dios hicieron, como termina el libro de Jueces, cada uno hace lo que bien le parece, en el capítulo 21 de Jueces. Pero después se perdió el arca, pero David recupera el arca, restaura el tabernáculo caído de David, que es la tienda, pero viene Salomón, restaura el templo con esa majestuosidad, como figura de un hombre acostado, como el sueño de Jacob. Y luego viene el templo de Zorobabel,
que despertó el Espíritu de Dios a Zorobabel. Siervo mío, dice en Ageo 2:23, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Fue escogido Zorobabel porque porque el deseo de parte de Dios ha sido habitar, que su gloria se manifieste a nosotros. Ese ha sido el sueño y ese ha sido el deseo. Por eso es que Israel ha buscado un templo, un lugar donde habitar. Ageo 1:6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad pues en vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedifiquen en la casa. Reedificaron el altar. Ahora dice, ustedes no reciben porque ustedes han buscado para su casa, pero antes tiene que ir mi casa, dice el Señor, reedificar la casa. Esto es bien importante entender, porque estamos hablando de los templos y tú no tienes que caer no puedes caer en el templo de reedificación si no sabes cuál es el templo que hoy es el tiempo de construir. ¿Cuál es el templo de construir hoy? Entonces, en ese tiempo, el templo de construir era un templo que era hecho físico, y era un templo que Dios dice, ustedes no reciben. ¿Por qué? Porque ustedes de primero están edificando su casa y han descuidado mi casa. Entonces despertó el sueño de Zorobabel, le dio un anillo como un sello para que se reedificara esto que es algo magnífico y que es maravilloso. Es maravilloso. Este templo fue construido y después, alrededor del año 0, aproximadamente unos años antes de Cristo viniera, este templo fue construido en el año 70. Fue este templo de acá. Este templo acá tuvo una reedificación, tuvo una mejora con el templo de Herodes. Herodes, las paredes que eran de madera las comenzó a bañar en oro. Herodes que quiso comparar, y no solo comparar, sino Herodes el Grande quiso magnificar aquella obra que había hecho Salomón con el templo, y lo hizo las mejoras. Por eso es que es el templo de Herodes, las mejoras. Este fue el templo donde Jesús entró y lo limpió y quitó a todos los que estaban en la fe, que era un Shabbat, era un tiempo que venía una fiesta solemne. Jesús vio que lo habían vuelto en su casa, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Dios lo que no quiere es que su casa se convierta en cueva. Este templo fue hecho para que habitara la gloria de Dios, pero Jesús fue claro y dijo, mi casa la han convertido en cueva. Y eso lo entristeció. Entonces el templo de Herodes, podemos ver que donde iba a habitar la presencia de Dios, al final se volvió en una cueva de ladrones, y por eso la presencia de Dios ya no habitó ahí. Y esto fue destruido aproximadamente en el año 70. Y de esto solo quedó el muro de los lamentos, que se conoce hoy en día. Este es el templo de Herodes. Este templo fue el que el Señor dijo, todo esto, de cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía del profeta Jesús como el Mesías, Jesús que tenía los 5 ministerios, profetizó acerca de que ese templo iba a ser destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque las paredes tenían oro, estaban recubiertas por oro. Entonces fue quemado todo. ¿Para qué? Para que saliera el oro por esa ciudad. Entonces fue quemado por los romanos en el año 70, magnífico. Entonces, con a medida de resumen, podemos ver en esta primera faceta que hemos estado hablando de 5, y podríamos poner un sexto aquí, que sería el de David: tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Silo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo que es la ampliación de Herodes. Todo esto fue en el tiempo conocido como la ley, en una línea de tiempo. Eso ya pasó. Entonces, estas cosas Dios dejó como figura y sombra de las cosas que han de venir a suceder. Te invito a que sigas escudriñando con nosotros y que avancemos juntos hasta poder llegar al tercer
falso templo, que sería el tercer templo del anticristo, y poder entender qué viene después del tercer templo del anticristo. Te invito a que sigas en sintonía de estos programas que van a estar llegando los días lunes, miércoles y viernes. Que el Señor te bendiga y te guarde, y estamos, un fuerte abrazo, Pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerios de Benecer. Hasta la próxima. Bendiciones a todos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de los que nos miran a través de las redes sociales. Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo. Pastor Otto Cabrera de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre. Es una bendición llegar hasta ahí, la intimidad de tu casa, de tu hogar. Estamos estudiando en estos días los templos para ir conociendo qué es lo que sucedió y qué es lo que va a suceder. El pasado, presente y futuro. Los templos es algo hermoso porque con los templos podemos ver una línea de tiempo escatológica. Si nosotros podemos ver en esto, se ha marcado a través de todos los templos en la historia, se ha marcado una línea de tiempo de donde va marcando las etapas que tenemos que ir viviendo. Por lo tanto, si hablamos de un tercer templo, sí existe en la línea de tiempo escatológica, sí debe existir, pero no es el fin. Todavía falta el final de la mitad de la tribulación, el final de la tribulación, todavía falta el reino milenial. Entonces todavía faltan otros templos que tenemos que ir conociendo y entendiendo hasta que todo venga el fin. Entonces conozcamos los templos, conozcamos la línea de tiempo, y así podemos ir sabiendo dónde estamos situados y qué cosas deben venir y qué cosas deben suceder y qué cosas van a pasar pronto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, clamamos tu nombre, invocamos a tu nombre para que tú vengas y tomes control. Derrama la sangre en el transmisor y en el receptor, sangre que purifica, que santifica, sangre que quita todo pecado que pueda existir en tu vida, para que podamos entender y comprender con entendimiento lo que Dios quiere para tu vida. Un entendimiento, Padre, revelación, Padre, unción, Padre, clamamos a ti para que nos hables con una palabra poderosa, una palabra revelada, una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, y poder ver aquellas cosas que tú has reservado durante años y nos las has dado a los pequeños. Padre, que se convierta todo esto en un púlpito donde haya una gloria poderosa que llega hasta lo más profundo de tu casa, de tu hogar, de tu vida, del nombre de Jesús. Yo lo clamo y lo pido, Señor, porque no queremos hacer cosas de hombre, queremos edificar a la iglesia, queremos edificar, tener entendimiento, conocimiento, llegar, Señor, a lo más profundo del corazón, para que el alma y el espíritu sea dividido en dos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Serie de los templos, segunda parte. Platicábamos en la primera parte, para los que, y te invito a que la veas nuevamente, y si no la vistes, está en nuestras páginas por Facebook, en nuestras páginas, ahí la encuentras. La primera parte platicábamos del tabernáculo de Moisés. Hablábamos que el verbo, que el Padre quiso habitar en medio nuestra. El deseo de Dios ha sido y siempre será manifestarse a su creación. Ha sido el deseo de Dios desde el principio del huerto. Miramos al Padre manifestándose con Adán, con Abraham. Miramos que él quería manifestarse, pero necesitaba un punto de contacto entre la tierra y el cielo, y ahí fue el altar. Por eso agarró gracia a Abraham delante de Dios, y Nimrod no, porque Nimrod quiso hacer un reino para él, pero Abraham lo que buscaba era el punto de contacto, esa puerta dimensional, para que descendiera la gloria de Dios y bajara la gloria de Dios. Con Moisés Dios le dio el plan donde él iba, el modelo donde él iba a manifestar su gloria, y lo podemos ver que la gloria, para poder llegar a esa gloria, había que pasar el atrio, había que pasar el lugar santo y había que pasar el lugar santísimo, como una enseñanza
fuerza y una figura para el tiempo actual, que teníamos que entrar al atrio por esas 4 columnas, esos 4 evangelios, y de ahí aceptar a Cristo con nuestro Señor y Salvador, que está pasmado en esas vivencias que Él tuvo en sus 4 evangelios, en las 4 columnas de la entrada, y pasar al lugar santo donde iba a ser derramada la sangre, iba a ser derramada, no la sangre del atrio, pero en el lugar santo donde iba a ser derramado el aceite, la unción, la adoración. Pero no se podía entrar a ese lugar donde había una tienda, un dosel, si no se pasaba por esos 5 columnas que son los 5 ministerios. Entonces entramos a Cristo, pero ahí pedimos cobertura, entramos al lugar santo, y después con la humildad del velo atravesando, no se podía pasar parado, se tenía que uno arrastrar para poder atravesar del otro lado, poder llegar al lugar santísimo donde Dios había decidido y donde Él quiere habitar, un lugar donde Él pueda manifestar su creación y manifestar sus mandamientos, sus ordenanzas, y pronunciar aquellas cosas que Él quiere que nosotros comprendamos. Eso lo vimos en el templo de Moisés, pero viene después el tabernáculo de Silo. Para regresar rápidamente, solo en un resumen, para todos aquellos los que nos están hablando y nos están viendo. El tabernáculo de Moisés en la transición del desierto a Canaán, en la transición de la conquista de la tierra prometida, ese tabernáculo se perdió, pero se habitó en un lugar que se llama Silo. Actualmente podemos estudiarlo y ver cómo ese lugar se convirtió en un lugar donde se hacía una fiesta, donde las mujeres danzaban en una danza macholá, una danza programada, una danza coordinada, previa, y era una manifestación. Y vemos que la tribu de Benjamín en una de esas fiestas vieron a las mujeres que estaban danzando, las llegaron a tomar, hicieron unas cosas impresionantes. Miramos a los hijos de Elí, las cosas que hacían. Todo eso alrededor del tabernáculo, el tabernáculo que estaba en Silo, donde estaba el arca del pacto. Y miramos que aquí en Silo, ahí se perdió el arca. Dios no quería habitar en un lugar impropio. El arca se va con los se perdió completamente, se perdió, y David vino y decidió nuevamente retomarla e ir a recuperar el arca que tenían y que habían sido conquistada. Entonces podemos ver nuevamente el templo de Salomón. Esto ya lo platicamos. No quisiera estar hablando mucho de todo esto, porque sería alargarme, pero ya de manera de introducción llevo 7 minutos. Y el templo de Salomón fue la manifestación de aquel sueño que tuvo David, que no pudo desarrollar en planos porque había derramado demasiada sangre. David recupera el arca del pacto que tenían y lo recupera de aquella tribu que se había extraviado, que era una tribu pagana. Están el tabernáculo de David, la restauración que fue hecha en una cabaña, en una tienda, pero Salomón le dieron los planos para poderla construir y hacer esa obra magnífica que podemos ver aquí. Esta es la diapositiva correcta. Podemos ver. Y después este templo, viene Zorobabel y decide ampliarlo y poder él después ese templo de Zorobabel viene a él a recuperar después que el arca se perdió, después que el templo fue destruido por la cautividad. Bueno, eso lo puedes ver en el primer programa, que ya lo hablamos, cómo fue esto. Podemos ver de los filisteos la recuperación. David recuperó el arca que en Silo se fue de los... Entonces ahora la segunda parte, queremos ver
¿Qué pasó después de esa ampliación del templo de Herodes? Salomón, Zorobabel y Herodes. Herodes vino a hacer una ampliación cuando Zorobabel, Esdras y Nehemías, bueno, eso ya lo platicamos, hacen una ampliación majestuosa, pero Herodes quiso emular esa magnificencia de Salomón, recubrió las paredes de oro, en fin, hizo algo grande que en el año 70 fue destruida y quedó solo el muro de los lamentos. Pero interesante cómo Cristo vino a él a manifestarnos que en la ley él iba a hacer un paréntesis, que él dijo claramente: ya no le pongan atención a ese templo físico, porque ese templo de Herodes, ese templo ya no es mi casa, porque él dijo claramente: mi casa la han convertido en una cueva de ladrones, mi casa la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces vino Jesús y habló. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba, Juan 2:21, él hablaba del templo que era su cuerpo. El templo que era su cuerpo. Entonces Jesús vino a hacer la transición, porque el templo de Herodes, este quinto templo que miramos, que podríamos decir que podría ser un sexto si pondríamos el tabernáculo de David, la tienda donde habitó la presencia de Dios, la gloria de Dios habitó cuando recuperaron el arca que venía en manos de los filisteos. Entonces la recupera David, y esa arca de los filisteos que se había ido de Silo la recupera David, dice, y se la llevó un tiempo a la casa de Obed-edom, y después la traslada aquí donde está Salomón, donde le dice Salomón: aquí está el arca, aquí está la gloria, pero que no habita en tiendas. Se la da a Salomón. Salomón viene y reedifica un templo magnífico que fue destruido cuando los babilónicos invadieron Jerusalén, y de ahí viene Esdras y Nehemías y despiertan el espíritu de Zorobabel y hacen la reconstrucción del templo. Pero viene Herodes y quiere magnificar, quiere ampliar esa gloria que tuvo Salomón. Pero Jesús dice: esto se perdió al modelo original, que era el tabernáculo de Moisés, que era de acuerdo al modelo que había dado. Por lo tanto, dice el Señor: esto ya no es mi casa, esta casa la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces Él viene a hacer la transición, y ahora viene en Juan 2:21 a decir: el templo es mi cuerpo. Entonces ahora vemos un siguiente templo, donde el templo ahora se llama Jesucristo, 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 Jesucristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el templo que se ofrendó, el templo que se ofrendó, el templo que se ofrendó. Entonces, Él dice en Isaías 53, Él puso su vida, Él puso el templo, Él puso su vida. ¿Para qué? Para que ahora nosotros fuéramos templo. Eso dice en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros. Por lo tanto, 1 Corintios, como somos ahora el cuerpo de Cristo, y el cuerpo es donde está el templo de Cristo, somos nosotros. Por lo tanto, nosotros ahora en 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. El templo de primero fue Jesucristo, el templo somos nosotros, el templo es la iglesia, el templo es la iglesia. Amén. Eso es en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis? Nosotros somos el templo donde habita. Entonces podemos ir viendo la evolución que existe en estos templos, la evolución de los templos, y voy a tratar de ponérselo en pantalla para que lo podamos ver. Y si nos podemos ir un poquito para atrás, los que me están ayudando, y ir viendo
esta evolución de templos que está en las primeras diapositivas. Hablamos que ahora en la gracia aparece el templo de Cristo ungido y después aparece el templo que es nosotros. Como nosotros somos el templo, ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. El templo Jesucristo y ahora viene el templo nosotros. Es una evolución de templos, una evolución que Dios trae de templos, una evolución. Entonces Cristo viene a hacer la transición. Y ahora dice, el templo que van a construir ustedes no es un templo hecho de piedras o de manos, como dice en el libro de Ageo, cuando despierta el espíritu, donde el profeta habla que se despertó el espíritu de Zorobabel, donde habla que sembráis poco. ¿Por qué? Y cosecháis poco. ¿Por qué? Porque cosecháis para ti y no sembrás para ti, edificas tu casa y no edificas la casa del Señor. Entonces Zorobabel en Ageo habla de que había que construir un templo físico, pero ahora el Señor dice, el templo no es algo físico, el templo es algo espiritual, somos ustedes, nosotros. Y nosotros cuidamos el templo. Entonces, si lo miramos en figura con el templo de Silo, en el tabernáculo en Silo, ¿cómo fue que se perdió ese arca del pacto, esa presencia en Silo? ¿Cómo fue que se perdió? Fue porque se hizo algo inapropiado. Los hijos de Elí, miramos, Elí cuando termina ciego, sin visión, las ofrendas se hacían de una forma inapropiada, y miramos en el libro de Jueces cómo termina Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo, que cada uno dice, Jueces 21, al final del capítulo 21 dice, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, si nosotros somos el templo de Dios, donde el arca del pacto habita en nosotros, la presencia habita en nosotros, si nosotros comenzamos a vivir de una forma desapropiada, incorrecta, lo que podemos lograr es que el arca del pacto ya no habite en nosotros como Silo y se la lleven los filisteos, y que tenga que venir una restauración del tabernáculo caído de David. Al final, eso dice en Primera de Hechos capítulo 15, que en los últimos tiempos lo que viene es una restauración del tabernáculo caído de David, como diciendo, eso que restauró David hace aproximadamente 3000 años, eso tiene que volver a suceder hoy en día. Tiene que venir una restauración. ¿Por qué? Porque cada uno hace en Jueces lo que bien le parece. No cuidamos el arca del pacto, no cuidamos la presencia de Dios, no cuidamos que somos templo del Espíritu Santo en esta gracia. Entonces tiene que haber una restauración. Este es lo que se conoce el templo de Cristo, el templo de nosotros. Entonces, si lo queremos ir entendiendo de esta forma, el primer templo que apareció es el templo de Salomón. El segundo templo que apareció físico fue el templo de Zorobabel, el segundo. Pero el tercero, el de Herodes, no es templo, porque él lo único que hizo fue una ampliación. Entonces, el tercer templo físico que tiene que ser construido, que así es como se le llama, es el templo que se le conoce como el templo del anticristo. El templo del anticristo, que tiene que ser construido al final de la dispensación de la gracia, en el inicio de la tribulación. Este es el tercer templo que vemos como el templo del anticristo. Este es el templo que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces aquí está hablando de un templo físico que va a estar, pero este es el templo que es el del anticristo, y este es un templo que van a manchar en el atrio. Este es un templo que tiene que ser reconstruido. ¿Por qué el tercer templo? El primer templo, vendríamos hablando del templo de Salomón. Segundo, el de Zorobabel con la ampliación, el de Herodes. Y este es el tercer templo. Tercer templo donde van a querer poner en el lugar santísimo el arca del pacto, que dicen ellos que lo van a encontrar, pero esa arca no está. Esa arca no está. Y no puede haber un templo sin arca. Entonces, esto que estamos viendo, amados, tenemos que comprender que se amarra con Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee
entienda la abominación. Entonces, en el atrio del templo tienen que poner una abominación. En Ezequiel 8:13 nos dice qué abominación es esta. Y en aquella figura extendió la mano y la tomó por las guijedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Está hablando de una visión, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Está hablando de una visión de un tiempo profético que iba a venir sobre Jerusalén, en la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen de celo, la que provoca a Dios. El ídolo de los celos, dice otra versión. Esta imagen de celo, el celo se refiere se refiere a algo animal. El celo esto es un monumento quiero decir, con temor y temblor, porque ya está ahí, ya está puesto ahí, pero esto es el celo animal, es un ídolo, es una invocación, está inspirada esto que vio el profeta Ezequiel, lo que vio un obelisco, un órgano masculino, el que está en Roma, en la plaza de San Pedro, y que fuera a ser trasladado y ser puesto. Está el Domo de la Roca, está la mezquita actualmente, y lo va a ser puesto en este lugar. O sea, espacio para ponerlo hay, espacio para construir hay. Entonces, el tercer templo es donde se va a poner lo que dice Daniel capítulo 11, que el anticristo, como figura de Antíoco Epifanes, Daniel 11, iba a poner un objeto pagano en el atrio del lugar santísimo. Pero estas cosas ya estamos hablando, amados, de la tribulación. Vamos a ver si se los puedo poner en imagen. Tengo que irme hasta el principio donde están las imágenes. Pero esto que estamos hablando del tercer templo es la tribulación. El templo en la tierra es el templo de la tribulación. Amén. Entonces, esto que está aquí, esto es porque terminó el tiempo del templo de nosotros. Entonces, solo hice una pequeña introducción al templo de la tribulación, que sería el tercer templo. El templo de la tribulación que está aquí. No he hablado todavía de la gran tribulación, porque dice que será por 42 meses. Está hablando de la tribulación, no de la gran tribulación. Nosotros vamos a ver la construcción de este tercer templo que está aquí. Pero terminó el tiempo del templo nosotros. Esto es lo que me quiero centrar y quiero aclarar, que una de las cosas que no puede llegar el tiempo del tercer tiempo si no se ha construido el templo en nosotros. Por eso es que nosotros llevamos una evolución de sepulcros, lo que estaba muerto era nuestro espíritu, sepulcros banqueados, ¿verdad? Porque su espíritu estaba muerto, Mateo 23, 27. Después tenemos que emigrar a cárceles. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Segunda. Entonces no podemos. Yo solo di un pasón hablando del tercer templo, pero tengo que regresar al templo nosotros, porque entonces no podemos hablar de que va a venir un templo que va a ser construido en el Monte Moria, que va a ser construido en esa explanada que hay ahorita, que hay espacio, que está la doma, está el domo dorado, donde hay una piedra ahí que, bueno, ahí dice que hay muchas cosas ahí, hablar de Mahoma, ahí tendríamos que hablar de Ismael. Bueno, esta piedra, ese no es un lugar donde se hace mayor actividad, simplemente es una piedra que la tienen como un lugar santificado para el Corán, para el Islam. Y por otro lado, vemos que ahí a la par hay una mezquita donde hay adoración, y está la puerta dorada,
que está tapada con un cementerio musulmán para que no se cumpla la profecía que el Mesías tenía que entrar por ahí, ¿verdad? Entonces, eso platicamos que en el atrio, ahí Israel va a construir su templo y va a traer ese objeto de figura de celo, lo va a traer y lo va a poner en ahí y lo va a profanar, y el anticristo, como dice Antíoco Epifanes en Daniel capítulo 11, la abominación que va a hacer ahí, que va a poner un cerdo y lo va a sacrificar. El cerdo era considerado un animal inmune en la ley. Entonces nosotros, antes de ver eso, tenemos que pasar una evolución de ser nosotros el templo, porque miramos claramente, perdón que me estoy alargando en esto, pero es bien importante entender que nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo, y así como en Silo se perdió el arca del pacto y se elevaron los filisteos, nosotros tenemos que comprender que como somos el templo, tenemos que llevar un proceso de transformación, una transformación de primero de sepulcro, aceptando a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Muertos teníamos un espíritu muerto. De ahí una cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué una cárcel? Porque aceptamos a Cristo, vivificamos nuestro espíritu, pero hay áreas en nuestra vida que nos impiden avanzar. Áreas que nos impiden avanzar. ¿Quién nos va a librar? Este cuerpo no puede llegar al Padre, nuestro espíritu aún, porque está metido en una cárcel. De ahí tenemos que evolucionar a templo. Entonces ya evolucionamos a templo. A templo, a templo, a templo. Entonces nosotros vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, y tenemos que salir sepulcro, cárcel para templo. Donde miramos este versículo de templo, que somos nosotros, lo podemos. Hay varias partes en la Biblia, pero los dejo aquí como resumen. Templo es 1 Corintios, pero sepulcro, cárcel, casa, templo. Sepulcro, cárcel y templo. Y de ahí al último es palacio. Palacio. Entonces nosotros tenemos que ir viviendo una evolución. Una evolución. Sepulcro, cárcel, casa, templo, palacio. Este es el proceso de los arrebatados, los que llegaron al palacio, los que pasaron. Entonces, si tú eres el templo, tú tienes que construir una casa. Por eso Jesús dice, mi casa la han hecho una cueva. Entonces, el templo es una casa. El templo es una casa. Amén. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 2:5. Ya vamos a llegar a los 30 minutos de esta segunda parte de este tema, y solo me resta dejarte ahí donde tú estás el resumen y decirte que en el nombre poderoso de Cristo Jesús nosotros tenemos que llegar a ser un templo de parte de Dios. Entonces el resumen que quiero dejar en tu corazón para todos los que nos están viendo es que nosotros tenemos que llegar a ser lo que Cristo es, la imagen que Cristo. Si Cristo fue puerta, nosotros tenemos que llegar a ser puertas. Si Él es luz, nosotros tenemos que llegar a ser luces. Si nosotros somos árbol, nosotros tenemos que llegar a ser árboles. Si Él es la roca, nosotros tenemos que llegar a ser las piedras vivas. Si Él es templo, nosotros tenemos que pasar a ser templo. Eso es lo que Dios quiere. Las virtudes de Cristo las podamos llegar a tener nosotros, porque va a llegar el tiempo del tercer templo físico, y cuando llegue el tiempo del tercer templo físico, ya el templo de la gracia debería haber terminado. El templo de la gracia debería haber terminado. El templo de la tribulación que viene para la tribulación, un grupo se va a quedar a verlo, y ya ver un grupo que Dios mío, dice que todavía los que están en el atrio, los gentiles, no los míos, los otros sí, como adoran, pero esos son los que se quedaron a los 42 meses, que se quedaron a la tribulación. Pero los que nosotros llegamos a una evolución de sepulcro, que subimos a un nivel de cárcel, que logramos llegar a casa, y que el cuarto paso llegamos a templo, somos los que somos más que vencedores, y somos los que no nos vamos a llegar a quedar
a ser obligados a ir y adorar en ese templo, tercer templo. Amén. Te lo quiero dejar en tu corazón y ir entendiendo. Hasta ahorita llevamos viendo 1, el de Moisés; 2, el de Silo; 3, el de Salomón; 4, Zorobabel; 5, Herodes, que es la ampliación; el templo Cristo, que vendría siendo el sexto; el templo nosotros, el séptimo; y el templo de la tierra es el octavo. En el nombre de Jesús. Si ponemos ahí también el de incluiríamos en este grupo el de David, vendríamos siendo 3, 5, 6, Cristo el séptimo como el perfecto, nosotros como el 8, como el reinicio que Dios nos dio, la oportunidad que Dios nos dio nosotros de poder llegar a ser templo, un reinicio nosotros. Y luego se queda el templo en la tierra, que sería el de la tribulación, y nos faltarían otros 3 templos más, porque en una línea de tiempo todavía falta la gran tribulación, todavía falta el reino milenial. Te invito a que en los próximos 30 minutos que vamos a estar platicando el día viernes, no te pierdas la tercera parte de este tema, los templos, para ir conociendo e ir entendiendo qué es lo que Dios quiere en una línea de tiempo escatológica. Padre, en el nombre de Jesús, recibe bendición a todos los que nos oyen, todos los que nos ven, y que en el nombre de Jesús la palabra revelada llegue a lo profundo de tu corazón y de tu vida, y tú puedas cuidar el arca del pacto, no como los en Silo, que no la cuidaron y se llevaron los filisteos, pero tuvo que venir una restauración. Dios va a mandar como mandó cuando vino David. David es un prototipo de la gracia en la tierra. Dios va a mandar la gracia para que tú puedas, como David, restaurar el tabernáculo caído de David, puede restaurar el arca del pacto, traer la presencia, aunque tú como en Silo la hayas perdido por algo impropio o inadecuado. Pero Dios manda ese espíritu de gracia, ese espíritu es de restaurador que hubo en el tiempo de David, para que la recuperes y puedas así evolucionar y poder hacer una casa, como hizo Zorobabel, una casa para Jehová, donde pudiera habitar su presencia. Una casa somos nosotros, no una cueva, una casa, y de ahí poder emigrar a templo y ser más que vencedores y no ver al tercer templo. En el nombre de Jesús te bendigo y recibe un fuerte abrazo. Pastor Otto Cabrera, Iglesia Cristo el Abrazo del Padre, Ministerio Ebenecer, Guatemala. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a todos. Qué gusto estarles saludando por este medio. Es un privilegio estar llegando hasta lo más íntimo de tu casa, en tu hogar. Esta es la tercera parte de esta serie que hemos titulado Los Templos. Hemos estado estudiando durante esta semana. Hoy es día viernes, estamos terminando ya la semana, creyendo que el Señor trae nuevas bendiciones cada día. Amén. Y que el Señor no añade afán, al contrario, el Señor quita el afán y nos da esperanza de un tiempo mejor, una gloria nueva. Su gloria postrera es mayor que la gloria primera. Queremos llegar a poder ir entendiendo la línea de tiempo que nos van dando los templos. Hay un templo que ya pasó, hay un templo que está pasando y hay un templo que va a pasar, y hay otro templo que va a pasar más que el que viene. Entonces en la línea de tiempo lo vamos a ir escudriñando y estudiando. Amén. Me acompañas a orar y a pedirle al Señor que nos dé la revelación de las cosas que vendrán pronto. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos a todos, Señor, los que donde llegue el alcance de mi voz, que llegue aún más, Padre, en lo profundo del corazón de la gente. Padre, métele unción, métele gracia, unción quíntuple, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que llegue la voz, que llegue la palabra revelada, que llegue el entendimiento. Quita todo cansancio, distractor, en el nombre poderoso de Jesús, y en su lugar, Padre, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, revélanos aquellas cosas que están en los secretos de Dios y que ha sido dada para este tiempo para los pequeños, dando esa unción, esa gracia, que esto se convierta en un púlpito, que la gente pueda, que todo el que oye, el que ve, pueda recibir de parte de Dios y sentir la gloria de Dios y el poder de Dios, que abre tu entendimiento en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Platicábamos en esta semana, desde el día lunes, hablábamos del tabernáculo de Moisés, la gloria, cómo Dios quiso manifestar su poder, quiso manifestar su presencia, el Dios queriéndose manifestar a los suyos, como lo vemos con Adán en el huerto. Miramos también el tabernáculo de Silo, platicamos mucho de eso y no quiero entrar ahí porque sería retroceder muchísimo, pero ya lo platicamos lunes y día miércoles. Platicábamos que el tabernáculo de Silo, Elí y sus hijos, miramos que fue esta fue la época, no el desierto. El tabernáculo de Moisés fue la época del desierto, pero el tabernáculo de Silo es la época en Canaán, como en Canaán, donde era la tierra de las promesas, se perdió el pueblo. Por eso el libro de Jueces termina diciendo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El tabernáculo de Moisés viene a degradar, a involucionar cuando viene Silo, pero viene David con la unción de la gracia, que entra al atrio a hacer sacrificio de animales, entra al lugar santo a comerse los panes y entra a agarrar, a tomar el arca y llevarla a su casa. La gracia de David, la unción que le dio, y David, miramos claramente que hace los turnos sacerdotales a partir de 3 de las tribus de Judá, no las hace a partir de los levitas, las órdenes sacerdotales, Gemán, Jedutún y Asaf, ¿verdad? Comienza hacer toda la distribución basando en la restauración del tabernáculo de David en una alabanza, pero el punto es que Dios quiere manifestarse, quiere habitar en medio de nosotros. Por eso es que cuando avanzamos y seguimos estudiando, donde David trajo el arca del pacto de los filisteos fue en una tienda, pero viene Salomón, recibe los planos, David derramó sangre, Salomón ya no derrama sangre, es un reino de paz. Y viene y lo restaura. Miramos la restauración. Si quieren se lo ponemos, me ayudan a los que tenemos en pantalla, un resumen rapidito. El tabernáculo de Moisés, miramos obviamente, miramos el tabernáculo como en sí, miramos el atrio, el lugar santo, el modelo de acuerdo al monte, porque eso fue lo que le dijo: hazlo conforme al modelo que te había sido dado, y todo ese oro y esas alhajas se va a purificar y lo vamos a hacer no de acuerdo a modelos egipcios. Por eso tendría que quemarse todo ese oro y pasar un modelo de transformación. El tabernáculo en Silo, la ciudad de Silo, que hasta la fecha pues uno puede ir a conocer esa ciudad donde habitó y donde se hacía aquella fiesta, donde las mujeres hacían una danza. El templo de Salomón, esa majestuosidad, hay una gráfica que podemos platicar un poquito. Esta es la ciudad de David, la hermosa ciudad de David, la que hoy se conoce como la ciudad vieja. Aquí podemos ver la ampliación, como Salomón, sin tener conceptos estructurales ni conceptos de ingeniería moderno, hizo una ampliación, aplanó toda esa área, le puso muros de contención alrededor y construyó ahí el tabernáculo. Esto que viene a ser más de un tiempo después, el templo de Salomón. Recordemos que Saúl, desde el rey Saúl, ya no se respetó el Shemitah, ya no se respetó el 7º año, por lo tanto tenían 70 Shemitahs que le debían a Dios. Entonces durante 490 años no se respetó el Shemitah, por lo tanto 70 años, según la profecía de Jeremías, fueron llevados cautivos a Babilonia, y el templo, la majestuosidad de este templo de Salomón fue totalmente destruido. Y podemos ver claramente la ampliación que viene a ser Herodes, Zorobabel, la restauración de Zorobabel de aquel templo que había, y manda Zorobabel. Viene con 2 reedificadores, con 2 restauradores, que viene siendo Nehemías, Esdras. Entonces al templo había que hacer el altar. Eso hizo Esdras. Esdras restauró el altar, restauró el templo con el espíritu de Zorobabel, que lo vimos en el libro de Ageo. Nehemías viene a restaurar las puertas
las puertas y viene a restaurar las torres. Las 5 torres. Impresionante el trabajo de ellos, porque tenía que ser de acuerdo al modelo. Pero el tabernáculo siempre en esencia tenía que manejar atrio, lugar santo y lugar santísimo, que desde el principio fue el modelo que dio. Pero luego viene y Jesús dice algo impresionante, y es lo que vamos a ver en esta tercera parte, la última serie de los templos, que Cristo vino y Él dijo: yo soy el templo. Y después viene y dice: mi templo, yo soy el templo. En la gracia dice: ya no hay templos físicos. ¿Por qué? Porque cuando vio el templo y los cambistas y los que estaban haciendo, los mercaderes que estaban haciendo el templo, dijo: esto ya no es una casa, esto es una cueva. Entonces viene él y dice: yo soy el templo, pero ahora ustedes van a ser el templo. Nos hereda el ser el templo. Nos hereda el privilegio. Nosotros en 1 Corintios 3:16, en la diapositiva 120, si lo quieres ver ahí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O ignoráis que vuestro cuerpo, 1 Corintios dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros. Entonces, nosotros vemos que estamos viviendo una evolución de templos. Estamos viviendo una transformación que Dios está dando en nuestra vida. Si te pones la 163, miramos que hay una evolución que nosotros tenemos que ir viviendo en este tiempo de gracia, donde Dios nos entrega: yo soy el cuerpo, pero dice también: vosotros sois el cuerpo místico de Cristo, de la iglesia, somos nosotros. Entonces es una evolución de sepulcro, cárcel, casa, templo, hasta llegar a palacio. Nosotros tenemos que evolucionar: sepulcro, cárcel, casa, templo, y poder llegar a palacio. Entonces nosotros tenemos que estar muertos en vuestros delitos y pecados, pasar a este cuerpo que nos impide a veces avanzar, pero este cuerpo se duele, esta opresión, decía Pablo decía: en esta prisión que me encuentro de mi cuerpo. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Entonces hay una muerte, hay una transformación, a cárcel, a una liberación, y bueno, a casa, a Bajit, y después el Señor nos va a llevar por su pura misericordia a hacer un templo. Eso lo hemos estudiado. Miren ustedes las primeras 2 partes, hay mucha información, pero cuando termina la gracia, el templo físico místico, viene el tercer templo. ¿Por qué decimos que es el tercer templo? Porque hay tabernáculos y hay templos. El tabernáculo, podemos decir que el tabernáculo de Moisés, podemos decir que es el tabernáculo de Silo, el tabernáculo de David. Ahí van tres. Y los templos vendrían siendo el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, 2, y la ampliación de Herodes, que no se toma, entonces serían 2, y el tercer templo 3. Entonces si juntamos todo lo que hemos estado hablando, el templo de Moisés, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Silo, van 2, vendríamos hablando como tercero el tabernáculo de David, tercero. El cuarto vendríamos hablando del templo de Salomón. El quinto vendríamos hablando el de Zorobabel. El sexto, que la ampliación, sería Herodes. Y el séptimo templo, cuando se alcanza la perfección, que el templo viene siendo Cristo habitando en nosotros. El tercer templo que lo vemos claramente, que fue este templo, el tercer templo que tiene que ser reconstruido. Aquí está mala fecha, pero vendría siendo el tercer templo. La fecha aquí está mal, pero es el tercer templo. Que este templo tiene una fecha donde va a ser puesto. Y se mira claramente en Apocalipsis 11:2, porque dice que será por 42 meses, estamos hablando de 3 años y medio, estamos hablando de la tribulación, donde va a llegar la abominación desoladora, donde dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2:4, que se opone, se levanta contra todo lo que se ama a Dios y es objeto de culto, tanto
templo que se va a sentar, el anticristo. Entonces el tercer templo tiene que estar para que el anticristo llegue ahí, el falso Cristo. Tiene que llegar y reinar desde ahí. Este templo lo vemos desde estas diapositivas. Aquí vemos que la explanada, este es el Western Wall, el muro de los lamentos. Esta parte, hay mucho espacio para poder hacer una construcción sin destruir el domo de la roca, the Dome of the Rock, ni la mezquita de Al-Hasa, que está en este lugar. Hay mucho espacio todavía para construir y podemos ver claramente, amados, que este templo, más o menos la parte de aquí es donde tiene que estar la puerta dorada, donde tiene que entrar el Mesías, Cristo. Entonces, el tercer templo tiene que tener un celo fálico. Según Ezequiel, lo vimos, Ezequiel capítulo 8, versículo 3, es una imagen de celo, es algo animal, es un órgano masculino que tiene que ser profanado en esta explanada que tiene que construir en el templo, en ese templo. Este es un falso templo, porque tienen que venir otros templos, muy rápido por cuestión del tiempo. Tiene que ver otro templo. De primero viene Dios y dice: ese templo que hicieron en la tierra no es conforme el modelo que yo hice. Ese no es conforme el modelo que yo hice. Y por eso aclara: el séptimo ángel derramó la copa. Las copas, ya estamos hablando de la tribulación. Y salió gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y el templo de Dios en el cielo se abrió y se vio el templo de Dios en el cielo. Ese fue el templo que vio Moisés en Éxodo 25:40, cuando él subió al monte. Él: hazlo conforme a este templo. Entonces, en la gran tribulación, en las copas, vemos que se abre el templo para mostrar al verdadero, no el que está ahí abajo. El que está no es, porque tiene que ser de acuerdo al modelo. Ahí hay abominación desoladora, ahí hay pecado, ahí hay inmundicia. Ahí se sentó el hombre de pecado, ahí se sentó el Antíoco Epifanes, ahí se sentó el anticristo, ahí se puso un cerdo, ahí se puso el celo, el órgano masculino, ahí se profanó. Entonces se abre en la gran tribulación y se muestra el verdadero, el trono, el verdadero templo, el templo de Dios en el cielo, en los derramamientos de las copas. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El verdadero templo estaba en el cielo y después viene a la tierra. Después se abre y dice, para dar una muestra del que no está. Entonces, si quieren, en resumen, nos vamos hasta donde tenemos aquí y miramos claramente 65. Si lo miras, en la 65 dice la ley, la gracia y la tribulación y la gran tribulación. Entonces miramos una línea de tiempo de templos. Miramos los templos de la ley que evolucionan a la gracia, a templos en la gracia. Entonces hay templos en la ley, hay templos en la gracia, hay templos en la tribulación, que se muestra el incorrecto y se muestra el correcto en la gran tribulación, pero todavía falta que termine la gran tribulación y todavía falta que termine el reino milenial. Entonces todavía estamos en este impasse de qué habrá. Entonces, cuando vamos y estudiamos en la palabra y miramos el final del reino milenial, lo que vamos a encontrar es el templo de Ezequiel, la 200, el templo de Ezequiel, el templo de Dios en la tierra. Es el templo del reino milenial. Es el templo magnífico que está en Ezequiel capítulo 40 en adelante. Dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, y hacia la parte sur. Es un templo hermoso. Entonces, así como hay un anticristo, que es un falso Cristo, así tiene que haber un verdadero Cristo. Así como hay un falso tercer templo, tiene que haber un verdadero templo. Entonces es el templo de Ezequiel que tiene que ser construido ya en el reino milenial. A nosotros, en una línea de tiempo, no nos va a tocar ver el reino
Por eso no predicamos del templo de Ezequiel, no predicamos del verdadero tercer templo. Nosotros hablamos del tercer templo falso. Nosotros hablamos del que va, donde se va a sentar el anticristo. Pero también este templo es cuando venga el Señor, cuando viene con sus, viene montado en caballo en Apocalipsis 1:7, donde habla que viene con la novia, con la amada, pero viene a poner a todos los enemigos que quede por estrado de sus pies. Viene a gobernar donde el áspid, donde la culebra, donde el niño, donde el cachorro y el león van a convivir, un reino de paz, un reino milenial. Entonces miramos el reino el templo de Ezequiel. Oh, qué templo más maravillosa. ¿Y quién será el arca de ese templo? El arca es Cristo. El arca es Cristo que va a estar habitando ahí en este templo. Espero que me estés llevando ahí la línea y la secuencia. Llevamos unos minutos y vamos bien con el tiempo. El templo glorioso de Cristo. Este es el último templo que tenemos que ver, estudiar nosotros. El templo glorioso lo podemos encontrar al final del reino milenial. La última diapositiva ya, si querés, la 2:27, ahí miramos a Cristo glorioso. Entonces está el templo de Dios en los cielos, está el templo de Ezequiel y está el templo de Cristo glorioso al final del reino milenial. Estudiémoslo, veámoslo, este templo. Veámoslo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo. Dice que no vio. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. Entonces no hay templo, porque el templo es Jesús. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad también de estar en ese templo. Nosotros podemos llegar a ser templo con Él. Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo. En ese nos mostró. Está el templo maravilloso. Y Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo le haré columna del templo. Entonces el templo es Cristo, ahora nosotros vamos a hacer columna. Espero darme a entender. Pero lo que quiere decir en pocas palabras es que es el bautizo con el Hijo. Es meternos al Hijo, es ser parte del Hijo, porque solo los que se meten al Hijo van a poder llegar a meterse en el séptimo bautizo al Padre. Entonces este templo casi no se predica, porque en una línea de tiempo falta muchísimo, por lo menos faltan 1000 años para que pase, ¿verdad? Pero este templo dice: el que venciera, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces este es un templo para los que vencen. Podemos decir que los que son más que vencedores van a ser partícipes de aquí. El templo se convirtió entonces en Jesús. Por eso Juan, cuando está profetizando en Apocalipsis 21:10, y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Me mostró una gran ciudad, pero dice en el versículo 22: y no vi en ella templo. ¿Por qué no vio templo? Porque ahí el templo ya era Cristo. Juan ya no vio templo, porque Cristo es el templo. El templo, podemos decir, se convirtió en Jesús, y nosotros somos columnas de ese templo en el reino milenial. ¿Cuándo va a ser eso? En el reino milenial. En el reino milenial. Por eso es que tanto predicamos que nosotros tenemos que llegar a un nivel de templo.
para que nos podamos hacer un templo con Él cuando Él ya baje la Jerusalén, cuando ya no haya templo, porque el templo es el Cordero. Entonces tenemos que evolucionar, y por eso hablamos que nosotros estamos viviendo un proceso de transformaciones para ir alcanzando ese nivel, de puerta a puertas, de luz a luces, de árbol a árboles, de roca a piedras, de templo del Cordero, nosotros convertirnos en templo. Él es el Hijo, el primogénito, y lo renunció a ello por unigénito. Ahora nosotros somos también hijos. Él es la vid, nosotros somos también, nosotros podemos llegar a ser como los pámpanos. Él es el rey, sacerdote. Nosotros podemos llegar a ser reyes y sacerdotes. Una evolución que tenemos que vivir de dos. Por eso es que hemos enseñado y predicamos la transformación que tenemos que ir viviendo. Entonces, si ya para ir ya aclarando este panorama, platicamos de los templos de la ley, tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Silo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes. Algo impresionante, maravilloso, hermoso, ver esa majestuosidad de Salomón y platicar de él. Pero no me quise meter otra vez a hablar de Moisés, porque en la primera me entretuve hablando unas cosas, pero el modelo es atrio, lugar santo y lugar santísimo, que estaba dado a Moisés. De ahí veamos la gracia, cómo Dios nos va preparando para que nosotros vayamos evolucionando de algo físico a algo que va a ser de otra dimensión. Hasta me quedo corto decir si es espiritual, porque eso es la gracia, pero tiene que ser algo celestial, la Jerusalén celestial que desciende. Entonces tiene que ser una evolución que tenemos que ir viviendo. El templo, Cristo ungido, Cristo en cuerpo, el templo nosotros, el templo ya nosotros. Cristo cuando se va dice, ahora nos hizo nosotros templo. Y por eso platicábamos que tenemos que sepulcros blanqueados, porque llevamos un muerto por dentro. El espíritu, cuando estábamos muertos en muchos delitos y pecados, llevamos una evolución, y así podemos ir entendiendo también que viene ya el templo en la tierra, que es un falso templo, que es el tercer templo que construye el anticristo, como él queriendo adelantarse a las cosas del Señor. El enemigo siempre se va a querer adelantar a lo bueno. Antes que llegaran los hijos de Dios a Canaán, llegaron los gigantes. Antes que llegara Pablo y Simón el mago, antes que llegaba Simón el mago estaba con Felipe, pero Bar Jesús, de ahí Pablo. Entonces miramos la similitud que hay siempre. Nimrod y Abraham, siempre el malo se adelanta a lo bueno. Falso, el anticristo se le adelanta a Cristo. El tercer templo se adelanta al templo que tiene que estar en el reino milenial, el templo de Ezequiel. Pero por eso Dios, en la mitad de la tribulación, donde se abre el cielo, donde los dos testigos suben a la mitad de la tribulación, donde se muestra el templo que vio Moisés, el que le dijo, haz en la tierra de acuerdo a este modelo celestial. Ese modelo, ese templo que Dios viene, que muestra que no se parece en nada al templo que hizo el anticristo en la tierra. Ese templo se va a ver para los que se quedan a la tribulación, ¿verdad? Ellos lo van a ver y van a darse cuenta del error catastrófico que cometieron, que adoraron. Porque eso dice Apocalipsis 11, no midas a los del atrio, mide a los que adoran. ¿Qué les van a hacer porque adoraron a la estatua, ¿verdad? Al obelisco, al monumento fálico, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, por eso es que miramos ahí claramente que los que no lo hagan va a ser como Daniel, que va a ser que cuando no se inclinaron delante de la estatua que está hablando, la estatua de Nabucodonosor, fueron echados al horno de fuego. Entonces vamos a ver claramente que el horno de fuego representa a un grupo de gente que se quedó a la tribulación, y ese grupo de gente que se quedó a la tribulación no adoró a este obelisco, a este
objeto, este celo a esta profanación, a este falso templo, no adoró, y por no adorar fueron echados al horno 7 veces calentado, la tribulación, pero ahí el Señor va a guardar. Pero hay otro grupo como Daniel. Daniel dice que en el horno 7 veces calentado no estaba Daniel, no estaba, él ya se había ido arrebatado. Entonces miramos que después viene el templo de Ezequiel, y por último en el reino milenial viene el templo glorioso, que es el templo de Jesucristo en la tierra. Ese templo glorioso es cuando desciende la nueva Jerusalén, pero en ese templo dice, ya no vio más, porque el templo era Dios. Así dice Juan. Si quieren lo terminamos leyendo. Juan capítulo 21, versículo 22. Ya no vi en ella templo, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Y el que estaba ahí era el Cordero. El Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la que descendía, no caía. Babilonia va a caer, pero esta va a descender. Y ya no hay templo, porque el templo es Cristo. Y las columnas del templo somos nosotros. Que en pocas palabras, ya nos hicimos uno con Cristo. Y si somos uno con Cristo, vamos a poder ser también en el séptimo bautizo uno con el Padre. Amén. Una serie de 3 temas que dimos, todos tienen una riqueza increíble. Te invito a que los escuches y que aprendas cómo la línea de tiempo va marcando el final. La línea de tiempo va marcando los acontecimientos. Esperamos entonces en Dios que tú te puedas convertir en templo para poder irte y así poder venir con Cristo a reinar con Él cuando esté el verdadero templo, el templo de Ezequiel. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe un fuerte abrazo de parte del pastor Otto Cabrera, de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre. Que el Señor te tenga ahí fortalecido y creyendo que vas a poder evolucionar y terminar tu carrera como Pablo y poder llegar a ser un templo, no un sepulcro blanqueado, no una cárcel donde tengas ataduras, sino una casa, templo, y de ahí el palacio. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Fuerte abrazo. El pastor Otto Cabrera, Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre. Te esperamos siempre para que sigas ahí en comunión y comiendo la sabrosa palabra del Señor.